Amigos de Canalea TV, les saluda a su amigo León Montesinos. Bienvenidos a una emisión más del Diván de la Utopía. Hoy contamos con la presencia de una mujer que se ha convertido en un ícono de la lucha de la clase trabajadora en la frontera norte del país. Ella es la abogada Susana Prieto Terrazo, la guerrera de la clase obrera que a principios del 2019 logró lo que parecía imposible: encabezar una huelga de trabajadores de decenas de maquiladoras, teniendo como epicentro la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde por décadas impusieron las arbitrarias reglas del juego laboral, sindicatos corporativos. El nacimiento del movimiento 2032 enfrentó las presiones del alcalde de Morena, Mario Alberto López Hernández, mejor conocido como La Borrega, como del propio gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, hoy por cierto desaforado. Pero este movimiento salió avante, logrando para los obreros un aumento histórico del 20% y la entrega de un bono por 32,000 pesos. Para represalia, déjeme comentarles, Susana Prieto fue injustamente encarcelada el 8 de junio del pasado año en Matamoros y enviada a un penal de muy malas condiciones en Ciudad Victoria, donde permaneció presa por 23 días. Fue puesta en libertad el 1 de julio, luego de que congresistas norteamericanos enviaron una carta al entonces secretario de Estado, Michael Pompeo, exigiéndole intervenir ante el gobierno mexicano para su liberación. A un año de distancia, la abogada originaria de Chihuahua, Ciudad Juárez, ha puesto en marcha el mecanismo de respuesta rápida establecido en el capítulo laboral del TEMEC al interponer ante el gobierno de Estados Unidos una queja de inconformidad en contra de la empresa Tridonex, ubicada en Matamoros, que en los últimos 2 años ha despedido a unos 600 simpatizantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 2032, por negarse a pertenecer al sindicato Charros, violando su derecho a la libre sindical. Quiero comentarle que en esta demanda han apoyado a la asesora jurídica del SNITIS, la AFL y la CIO, organización gremial que es la más poderosa de Norteamérica, como también el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y el organismo Public Citizen. Abogada, agradecemos su presencia en el Diván de la Utopía. ¿Le parece si entramos en materia? Muchísimas gracias por el espacio y por supuesto, es un gusto volver a saludarlo después de tanto tiempo. Gracias, licenciada. Pues, licenciada, ¿cuál es el origen de la demanda contra Tridonex, que junto con el caso de la planta General Motors en Silao, Guanajuato, ha causado ya revuelo en el ámbito sindical del país? La libertad y democratización sindical, ese es el único problema que tenemos en este país, porque pues sí tenemos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que hasta la fecha sigue siendo letra muerta y que al parecer, por lo menos para los estados del norte del país, seguirá siendo letra muerta hasta el 2023, en que se apliquen las reformas a la Ley Federal del Trabajo en los estados del norte. Pero pues la demanda del TEMEC por violaciones al apartado 23 de este tratado internacional, que de conformidad con lo establecido por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con esta última, constituyen la ley suprema de nuestro país, pues entonces el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, decidió unirse y buscar alianzas con el gobierno norteamericano para efecto de visibilizar las violaciones al TEMEC en este país, ¿no? Sobre todo en cuanto a la libertad y democratización sindical. ¿Por qué Tridonex? Bueno, Tridonex en Matamoros es la joya de la corona del sindicato del CIDME que dirige Jesús Mendoza Reyes, y todos los sindicatos de Matamoros, Tamaulipas están adheridos a los charros de la CTM, todos absolutamente. No hay CROC, no hay CATEM, no hay nada. Rifa y controla la CTM en Matamoros. Entonces Tridonex, precisamente como lo dijiste en tus antecedentes, ha despedido ya a más de 600 trabajadores para inhibir de alguna forma el ejercicio del derecho a la libertad y democratización sindical. El motivo del despido de estos trabajadores ha sido su afiliación al SNITIS Movimiento 2032, porque pues nosotros hemos venido visibilizando en la lucha de Matamoros que no hay sindicato corrupto sin empresa corrupta, y parece ser que ahora sí empiezan a ponerse las pilas, y en eso estamos relacionados con el caso del General Motors, donde los trabajadores están votando en contra de la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Hasta ahora, la secretaria del Trabajo y Previsión Social a nivel nacional había venido informando que en el país iba viento en popa la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Por supuesto, los trabajadores siguen sin entender de la A a la Z, ni la A
respecto de lo que es la legitimación de un contrato colectivo de trabajo. Pero los trabajadores de General Motors, por supuesto, tienen también esta lucha por la libertad y democratización sindical. Iniciaron queriendo cambiar a los líderes que están de la CTM también, para variar. En la General Motors fueron despedidos, han recibido una serie de capacitaciones en cuanto a los derechos sindicales y por supuesto están más truchas que el resto de los trabajadores del país, y en General Motors sí están votando en contra de la legitimación del contrato. A resumidas cuentas, lo que estamos pretendiendo, que realmente México se ponga las pilas para que la ley no sea letra muerta, sino que se aplique realmente la libertad y democratización sindical, porque bastante hemos tenido por más de 8 décadas con que la CTM y la CROC, al momento de la disputa o del recuento de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, tenga todo su poderío económico para comprar conciencias, de la misma forma que lo ha venido haciendo los partidos políticos del país, porque trabajan bajo el mismo esquema. Y ahora, además, que las titulares de las juntas locales de conciliación y arbitraje hagan eternos los juicios de titularidad y nunca lleguen los trabajadores a consolidar realmente sus intenciones de cambiar de sindicatos, como para que todavía tengamos una ley que es letra muerta a nivel federal. Licenciada, por ahí un líder setemista de Guanajuato, precisamente de General Motors, Hugo Varela, pidió que Estados Unidos no se entrometa en nuestros asuntos laborales. ¿Comparten esta misma actitud de los sindicatos corporativos de la frontera norte? Bueno, pues es que si la CTM no tuvo los cojones suficientes para pelear para que no se firmara el TEMEC, ahora no puede venir a desdecirse de lo que ellos apoyaron, porque la CTM estuvo de acuerdo con la firma del TEMEC. Entonces, ¿por qué ahora no quiere que se aplique? Escupieron al cielo y le rebotó en la cara. Esto, uno no puede estar con Dios y con el diablo. O estás con la clase trabajadora o estás con la clase patronal. Esto es una lucha de clases efectiva. Entonces, la CTM ha estado siempre del lado de los patrones. Le dijeron, hay que firmar el TEMEC, porque lo único que les importaba del TEMEC era los beneficios arancelarios para la industria transnacional, y votaron a favor del TEMEC y fueron quienes presionaron. Y ahora sí viene este pseudo líder obrero a decir que no quiere intromisiones de Estados Unidos en esto. No es ninguna intromisión, es la aplicabilidad de la ley suprema. Como te lo dije en un principio, el TEMEC, al igual que la Constitución, tiene aplicabilidad obligatoria en nuestro país, en Estados Unidos y en Canadá. Licenciada, ¿qué esperan ustedes en concreto del mecanismo de respuesta rápida del Tridonet? Se desconoce todo, absolutamente todo de lo que es este procedimiento. Realmente la prensa ha dado mucho que desear, no todas, salvo sus honrosas excepciones que sí investigan, pero hay una prensa muy alarmista, para mi gusto muy amarillista, ¿no? Que a veces pareciera que se identifica como defensora de la 4T, pero a veces yo la siento como opositora de la 4T, porque digo, la forma que tienen de dar la información al público es bastante lesiva para los intereses de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, aquí han puesto titulares de que el gobierno de Estados Unidos demanda a Andrés Manuel López Obrador, que quiere derrotar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y realmente eso no es lo que está pasando. Para empezar, no se está demandando al presidente de la República de manera personal, se está demandando al Estado mexicano para que cumpla con la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia con el apartado 23 del TEMEC. Ahorita, por ejemplo, está analizando, porque no han demandado a nadie, Public Citizen, que es un organismo no gubernamental, al igual que AFL-CIO, que por supuesto apoyando al sindicato de acereros, que es el homólogo del SNITIS en relación con la empresa Tridonex del corporativo Cardone en Estados Unidos, está apoyando al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 2032, porque le proporcionamos todas las pruebas necesarias precisamente para esta demanda. Tiene el gobierno de Estados Unidos un término de 30 días para analizar si las pruebas que nosotros presentamos son suficientes para plantear la demanda. No se ha demandado a México para nada todavía. Ha anunciado AFL-CIO que ya se planteó
ante el gobierno americano las pruebas y la necesidad de interponer la demanda. Pero finalmente será el Departamento del Trabajo de Estados Unidos quien determine si las pruebas que hemos sujeto a su conocimiento son suficientes para demandar a México. Si esto sucede, entonces México tendrá un término de 30 días para ofertar las pruebas de descargo en el caso de que el gobierno o el Estado mexicano considere que no aplica esta situación de la demanda. En ese término siempre puede haber una etapa de conciliación entre las partes. Es decir, ¿qué es lo que nos interesa realmente para la clase trabajadora? Llamar la atención del gobierno mexicano. Mira, se da muy comúnmente, León, y tú lo sabes perfectamente, que estamos casi a 4,000 kilómetros de distancia del centro del país. Claro. Y vivimos en un gobierno que desde que fue creado es centralista. Entonces, para que el centro conozca lo que pasa en el norte, han de pasar décadas, como estamos viendo en el caso concreto. El norte es el norte, el centro es el centro y el sur es el sur, aunque seamos un mismo México. ¿Cómo te das cuenta? Cuando tú lees las tesis de jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito del centro y del sur del país, no tiene nada que ver con la disposición de los del norte del país. No hay una unificación en los criterios en materia laboral entre ellos, porque en el norte defienden más a los empresarios y del centro al sur más a los trabajadores. Desafortunadamente así es. Entonces nosotros lo único que pretendemos es que el Estado mexicano advierta las deficiencias de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Número 1, el haber dejado a los estados del norte, los que tienen mayor inversión transnacional, al último para la aplicabilidad de la reforma en el 2023, a un año de que concluya su periodo de mandato el presidente de la República, me parece un error garrafal. La consecuencia de esto es la demanda que pretendemos interponer en contra del Estado mexicano para que se cumpla con la libertad y democratización sindical. Abogada, si me permite, vamos a nuestro primer corte, amigos de Cananea TV. Recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rosa Pérez, de la Red de Personas Desaparecidas. Los invito a ver Cananea TV, porque la lucha sigue. Ya estamos de regreso conversando con la abogada laborista Susana Prieto Terraza, asesora jurídica del SNITIS Movimiento 2032. Abogada, pues nos quedamos en el anterior bloque viendo todo este contexto de irregularidades y de deficiencias todavía en las leyes mexicanas para atender los requerimientos que ahora nos impone el TEMEC, porque parece que queremos tratados de comerciales de primer mundo, pero todavía nos dista mucho para tener un modelo sindical de primer mundo. Absolutamente. Lo que te decía yo es que, por ejemplo, ya vimos que están los primeros 8 estados de la República Mexicana implementando esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Creo que somos el único país que tarda años en aplicar la Ley Federal del Trabajo y cuando te toca aplicarla, por ejemplo, en los estados del norte, tal vez ya no haya las condiciones necesarias para que eso suceda. Es lo que te quise decir en el bloque anterior. ¿Cuál es el primer error de la reforma? Dejar a los gobernadores de las 32 entidades federativas como la autoridad máxima laboral hasta el 2023 o 2024. No puedes cumplir con el TEMEC como gobierno federal si las juntas de conciliación y arbitraje siguen estando en manos de los gobernadores de los estados. Desde que nació el Movimiento 2032, parece que los principales opositores de la clase trabajadora no solamente fueron los líderes setemistas, sino también el mismo alcalde de Matamoros y el gobernador. Nunca vieron con buenos ojos el nacimiento de esta situación y creo que fue lo que conllevó más tarde a su encarcelamiento, ¿o me equivoco? No se equivoca, así es en lo absoluto, pero no ha habido un solo gobierno en México de ninguno de los 3 niveles que realmente represente a la clase trabajadora, siempre representan a la clase empresarial y ese fue el motivo por el que el presidente de Matamoros, Tamaulipas y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que ahora como estamos viendo su situación quizás llegue a ser el próximo presidente de México,
porque así están las cosas en este país, ¿no? Con el Poder Judicial en las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Pues yo creo que muy probablemente tengamos que pedir perdón todos a este gobernador que tiene estos antecedentes tan nefastos, ¿no? La excepción que opuso o la defensa que opuso el presidente de la República ante mi encarcelamiento, cuando usted bien anota que congresistas norteamericanos y que organizaciones sindicales de Estados Unidos le decían que los cargos que me están imponiendo en el estado de Tamaulipas y en el estado de Chihuahua los gobernadores panistas devienen de una persecución política por mi defensa por la libertad y democratización sindical de los trabajadores en el norte del país. El presidente de la República contesta correctamente en la mañanera: a mí no me gusta que le fabriquen delitos a nadie. Eso contestó, pero es una cuestión de carácter local. Es el gobernador de Francisco García Cabeza de Vaca quien le fabrica delitos y la tiene presa. Pero luego se activan los norteamericanos y dicen: espéreme tantito, señor presidente, pero si quien firmó el TEMEC fue el gobierno federal y el TEMEC no puede estar vigente en 31 entidades federativas y en una no, o en 30 sí y en 2 no, en Chihuahua y Tamaulipas no, donde se niegan los empresarios. Entonces, la respuesta que está teniendo ahora, por ejemplo, el presidente de la República en relación con el asunto de General Motors, es algo que yo puse sobre la mesa desde el principio de la lucha. No puede haber sindicato corrupto sin empresa corrupta. ¿Qué es lo que está contestando el presidente del país a Estados Unidos? Si la ley no se aplica es porque tus empresas transnacionales no quieren cumplir con la parte que los obliga a respetar la libertad y democratización sindical. En cuanto los trabajadores renuncian a un sindicato, al sindicato que ella patrocina, los despiden. Y esto es lo que nosotros pusimos sobre la mesa desde enero del 2019. Vemos que ya está haciendo eco y vamos a ver qué respuesta va a tener Estados Unidos a eso. Licenciada, por cierto, a ver, platíquenos cómo va su estatus jurídico de esta ilegal detención. ¿Qué pasó? Tengo entendido que ayer tuvo usted una audiencia de las tantas que ha tenido sobre este asunto. ¿Cómo va su caso? Una feroz audiencia con el licenciado Rafael Rosado, un hombre que la verdad yo considero un abogado, un juez duro, pero justo. Me quedó a deber. Me dictó no me vinculó a proceso por el delito de ejercicio ilegal del propio derecho, pero me vincula a proceso como instigadora de los trabajadores de la empresa Electrocomponentes de México, porque dice que existen indicios de que yo pude, con mi calidad moral que tengo ante los trabajadores, instigar para que fueran ellos los que privaron de la libertad a 2 gerentes de esa empresa y a 9 personas empleadas administrativas, que no estaba estableciendo, por supuesto, mi culpabilidad porque no le correspondía a él establecerlo, ya que apenas se va a aperturar el juicio a prueba, por supuesto, pero que había un indicio de que por mi calidad moral yo podía haber instigado, es la palabra que utilizan, instigado a los trabajadores a privar ellos de la libertad. Qué bueno que no mataron a nadie, porque imagínate, instigadora de homicidio. Abogada, nos llama mucho la atención aquí en el centro del país la aceptación que usted hizo de su nominación como candidata externa de Morena a una diputación federal plurinominal por la primera circunscripción del país. ¿Realmente para qué busca tener fuero, como usted ya ha declarado, para poder andar en libertad por todos lados o para realmente alcanzar objetivos diferentes en el Congreso que ayuden a consolidar la reforma laboral en México? Pues los periodistas son el diablo. Yo solo llegué a reportera alguna vez en mi vida y la forma en la que estás planteando tu pregunta me llama mucho la atención. Yo no estoy buscando fuero de nada. Los delitos por los que me inculpan no me privarían de mi libertad en lo absoluto. Así es de que hay que aclararlo porque no son delitos graves. Ayer lo dijo el propio juez, de encontrarme culpable, pues serían 6 meses a lo que se me condenaría, alcanzaría una libertad condicional. Así que cuidado con lo que decimos porque no estoy buscando fuero. La verdad, yo no estoy buscando nada. La primera sorprendida con esa candidatura a la Diputación Federal por la primera circunscripción fui yo. ¿Quién se la ofreció? Porque la verdad fue comité de elecciones
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, quien determinó que había necesidad de incorporar a verdaderos activistas y luchadores sociales para seguir preservando el origen, la plataforma política de este movimiento de regeneración nacional. Y a mí me avisaron un jueves a las 8:30 de la noche que eso se había determinado, que yo había sido seleccionada en la sexta prelación por esa circunscripción. Yo pensé incluso que no querían, así como que ojalá y no llegue, porque a las 8:30 de la noche de un día me dijeron, y mañana vence el término para el registro a las 9:30 de la mañana y tiene que estar en la Ciudad de México para registrarse con todo y su suplente. Y yo casi me caí de bruces. Fíjate a qué distancia estamos. La verdad es que me fui, lo único que pudimos agarrar fue un avión a las 11 de la noche a Monterrey, dormimos en el aeropuerto, a las 5 de la mañana salimos a la Ciudad de México y así fue como logramos este registro, un registro que por supuesto está peleando la derecha porque no llega a consumarse. El día de ayer, el Ministerio Público pidió que se abriera el juicio, que el periodo de investigación se dejara en 15 días. Es decir, para que rápido se acelerara el proceso y tratar también de que otro juez que dependa de Javier Corral Jurado en Chihuahua emitiera una sentencia que pudiera, de alguna forma, independientemente de la sentencia, señalarme de alguna forma como criminal ya basado en alguna sentencia, ¿no? Es verdaderamente patético lo que están haciendo, pero no busco fuero, ¿eh? Licenciada, yo siento que car del ámbito sindical al político, evidentemente que no le va a caer muy bien a algunos personajes de Morena, y le quiero comentar, pues, para empezar, al alcalde de Matamoros, ¿no? Digo, a la Borrega no le va a caer nada bien que usted sea diputada y de su partido, de Morena. Fíjate que no, la lucha del movimiento, te voy a interrumpir, la lucha del movimiento 2032 ha llegado más allá de lo que muchos de ustedes conocen en el centro del país. Precisamente en la planilla del presidente municipal de Matamoros, sorpréndete, tenemos 3 candidatos a regidores propietarios, miembros activos del movimiento 2032 y del sindicato, y 3 suplentes. ¿Cómo lo logramos? Pues a base de madrazos. A ver, eso está muy interesante. Muy interesante, vamos por un gobierno obrero. Nosotros teníamos una planilla registrada. ¿Quiere decir que ya trasquilaron a la Borrega? Va medio trasquilada. Haz de cuenta que le llevamos una nacha, pero esperemos que muy pronto ya podamos cantar victoria para que podamos nosotros también establecer. El propósito de esto es específico. El movimiento 2032 ha sido muy reprimido y muy golpeado. También yo, como asesora jurídica del mismo. Entonces, lo que buscamos de alguna forma es también establecer en esta vorágine, en esta selva, en esta jungla, también nuestros cotos de poder, pero que sea la clase obrera quien llegue. Nosotros inscribimos una página completa, el candidato a presidente municipal y sus 14 regidores. No se logró porque en la encuesta ganó la Borrega, pero nos quedamos con 3 regidurías, que tú sabes que son independientes, 3 regidores en el Cabildo de Matamoros que van en la planilla del presidente de la Borrega medio trasquilada como propietarios y 3 como suplentes. Ha sido muy interesante porque a partir del segundo semestre del 2022 nosotros tenemos la intención de constituir un partido obrero tamaulipeco después de las elecciones a gobernador para que realmente así podamos aspirar a planillas completas de obreros y poder cumplir nuestra consigna de luchar hasta vencer y luchar hasta llevar a los obreros al poder. Esta sí es una primicia que nos está dando a nivel nacional. Si me permite, vamos a un corte. Regresamos con esta interesante charla que estamos sosteniendo con Susana Prieto Terrazas, la asesora del SNITIS, aquí en Cananea TV. Le recordamos sintonizados en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos en un momento. Soy el abogado Manuel Fuentes y los espero aquí en Cananea TV. Y la lucha sigue. Ya estamos de regreso en el diván de la utopía de Cananea TV, charlando con la abogada laborista Susana Prieto Terrazas, quien en el segmento anterior nos dio una exclusiva, pues que se puede constituir un partido obrero en el 2022 en la frontera norte. ¿Es correcto, Susana Prieto?
Absolutamente cierto. Por lo menos esa es nuestra intención, pues ahora que probablemente sea candidato a presidente de la República o se prepare cabeza de vaca para eso, a lo mejor nos cortan nuestras aspiraciones y no vamos a ser una borrega trasquilada, vamos a ser un toro sin cuernos. Susana Prieto, eventualmente tú llegas al Congreso, pongamos que ya estás instalada en tu curul, en tu bullida curul de San Lázaro, pero ¿qué vas a hacer? No creo que tú vayas a ser una diputada del montón. Yo siento que tú serías algo más, tendrías que ir a buscar consolidar esta 4T. ¿Qué harías ya como diputada? Primero que nada tenemos que legislar, porque hay que enseñar al pueblo que ningún diputado le puede prometer que va a pavimentar su calle. Cuando hablamos de barrer la corrupción de arriba hacia abajo, parece ser que no nos fue posible porque algo está pasando, algo se está haciendo mal en el país, que no se puede vencer. Para empezar, al Poder Judicial, que siempre ha estado al servicio del Poder Ejecutivo. Y ese es un secreto a voces. Siempre ha sido así. A mí me parece que siempre este país se había caracterizado por su presidencialismo. Y si hay alguien que opine lo contrario, que me dé datos, porque siempre se hizo en este país lo que el presidente de la República impuso. Cuando llega el señor Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, todo cambia. Lo primero que quiere transformar es reducir al 50% el salario de los miembros del Poder Judicial y ahí se echa a su primer enemigo. Un enemigo que parece ser que nadie habría valorado en lo que ahora vemos que realmente se ha convertido en la montaña, no en el callo de la cuarta transformación, que es el Poder Judicial, ¿no? Porque es evidente que está cuidando su privilegio, estableciéndolo como prioridad ante cualquier cosa y puede resultarle muy caro al Poder Judicial lo que está haciendo, porque no por el presidente, sino por el pueblo. Parece ser que nunca había tenido objeción en ninguna iniciativa de ningún presidente de la República y ahora todas son para atrás. Hay que ver sobre todo por lo que será la prioridad de mi agenda, que será la clase obrera del país, tanto en el campo como en la ciudad. No han tenido representación obrera en el Congreso desde hace décadas, porque el hecho de que personajes como el líder de la CTM esté en el Senado no significa que tienen voz los trabajadores si este hombre es un mercenario más que un empresario de sus cuotas sindicales. A él no le interesa representar obreros porque su gran negocio ha sido representar patrones. Entonces sí esperamos hacer la diferencia, por eso nos han golpeado tanto y nos siguen golpeando tanto. Susana Prieto, tú has peleado contra cacicazgos arraigados y protegidos por centrales, como dices, como la CTM, la droga, algunas más, pero también hay cacicazgos de sindicatos burocráticos del apartado B. Y la pregunta es, ya instalada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿promoverás leyes para acabar con estos líderes que llevan décadas enquistados en el poder y que no permiten la democracia interna ni rinden cuentas a sus agremiados en el sector público? Absolutamente. Nosotros tenemos un compromiso y aunque ellos se excluyan, fíjate, no diría yo que ellos se excluyen. El propio artículo 123 desde su origen nos vende una división a los mexicanos. Divide en apartado A y apartado B a los trabajadores del país, a los obreros y obreras del país. Los burócratas no son más que obreros y obreras también, aunque les guste más el estatus de decir somos burócratas. Son burócratas cuando les convienen los beneficios y son obreros si quieren trabajar y luchar con los obreros cuando también quieren lograr ellos algunos beneficios. Para mí debe cambiar primero la mentalidad, o debemos cambiar la mentalidad de la clase trabajadora en términos generales del país, tanto en la ciudad como en el campo. Podemos legislar mucho, pero no vamos a poder lograr nada si la clase trabajadora del país no modifica su forma de pensar. Por supuesto que los burócratas también necesitan representantes sindicales que transparenten sus recursos y que luchen por seguir prorrogando las prerrogativas que tienen en sus contratos colectivos de trabajo y no los desaparezcan de la forma en que hemos venido viendo a lo largo de la historia de nuestro país, no solamente con los electricistas, por ejemplo, con diversas prestaciones que han eliminado de contratos colectivos,
como los de los trabajadores del Seguro Social, del Servicio Postal Mexicano, que están tan hartos, ¿no?, ya de ese sindicato también y sus líderes charros. Tenemos que legislar para todos, pero también tenemos como clase trabajadora que unificar el criterio. Que no haya un apartado A y un apartado B en el artículo 123. Que todos seamos obreros y obreras y que tengamos una agenda en común es lo que le hace falta al país. Porque fíjate tú, con esta distinción de la clase trabajadora y el cuidado de los privilegios de unos cuantos, ¿cómo ves tú que sobre pretexto de estamos siendo obligados haya burócratas del Estado tamaulipeco que salgan a las calles a marchar uniformados con sus pantalones de mezclilla y sus camisas blancas en defensa de Francisco García Cabeza de Vaca? No se vale, o semos o no semos, decía mi abuelito. Susana, es obvio que el camino por recorrer para acabar con estas inercias de charro sindical todavía es largo, pero ¿cómo hacer? Acabas de tocar un punto fundamental. ¿Cómo hacer para que tanto el trabajador burocrático como el trabajador de industria tengan esa conciencia de clase, de decir, soy trabajador y tengo que estar unido con mi clase social? Pues a lo mejor sí puede servir el fuero, como dices tú, para eso, para que tengas una tribuna a nivel nacional que no han ocupado los pseudolíderes sindicales de la CTM y de la CROC en el Congreso. Porque no es lo mismo ver a tu abogada de pueblo vapuleada, golpeada, jodida, reprimida, encarcelada y criminalizada, que ver que tienes una voz desde el Congreso que te está motivando y te está diciendo, ahí vamos a estar para respaldarlos. Porque finalmente creo que la educación de la clase trabajadora en el país es rondando las cúpulas de poder. Así los educaron, así nos educaron a todos. Entonces, por eso, tener voces en el Congreso que realmente representen a los trabajadores, en el Cabildo de Matamoros, que aunque el Cabildo no es competente para legislar en materia de trabajadores, sí tendremos regidores siendo los intermediarios de la clase obrera, que no tiene, por supuesto que hay distinción de los presidentes de ahí viene el obrero, ay, ciérrale, dile que no tenemos, allá mándalo con tal funcionario y no tienen prioridad para la clase pobre del país. Y el que me diga que sí la tiene, que me lo demuestre. Tendremos que modificar la forma de trabajar de la borrega misma en Matamoros para que sea la clase pobre realmente la que marque agenda. Entonces, no estamos encumbrándonos ni buscando encumbrar, como le han dicho algunos trabajadores de la izquierda, que a mí me da mucha pena, que mucho tiempo estuvieron apoyándome y que ahora pues ellos creían que yo iba a durar en la calle para siempre. Esta es una decisión del Movimiento Obrero 2032, el que yo aceptara la candidatura a la Diputación Federal por la primera circunscripción territorial, pero se acordó en asamblea que no es ya llegué yo y jódanse los demás. No, señor. Aquí fue en conjunto. Si ganó otro candidato, entramos como cualquier partido político de la alianza, porque nosotros teníamos 22,500 votos a favor como candidatos no registrados en la elección anterior en Matamoros. Y Pitágoras no miente y los números son fríos. Entonces, con estos votos que nosotros habíamos obtenido, entramos como el PT también a la negociación de las posiciones de las regidurías, a codearnos con los partidos, a hablar con su misma terminología y a decir, aquí queremos representación obrera. La abogada tiene una posición privilegiada. Ella es de la élite del país. Yo nunca me hago güey. Yo soy de una posición privilegiada, pero al defender a la clase más vulnerable del país, es por lo que me han hecho todo lo que ya hemos enumerado en este programa y en muchos otros a nivel nacional. Entonces, primero los trabajadores y luego yo. Por eso sí dimos una trasquiladilla por ahí en el norte a una borrega que andaba muy suelta ya y muy del lado empresarial. Susana, si me permites, vamos a nuestro último corte. Le recordamos a nuestros amigos de Cananea TV suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. Hola, soy Carlos Franco Rivera, coordinador general del Frente Amplio de Izquierda en Coyoacán, y los invito a ver Cananea TV porque la lucha sigue.
Amigos del Diván de la Utopía, estamos en entrevista con una mujer cuya lucha implica una especial importancia en el futuro laboral y el nivel de vida de miles de obreros de la frontera norte del país, Susana Prieto Terrazas. Abogada, antes de entrar a este último bloque, me gustaría comentar algo que en lo personal me llama mucho la atención, porque mucha gente se monta de las causas sociales sin conocerlas. Tengo entendido que usted misma fue trabajadora de una maquiladora, que decidió cambiar su sueño de ser ingeniera petroquímica para abrazar la abogacía y de vender a los trabajadores. ¿Es correcto esto, licenciada? Así es. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué decide? Me decían también que por ahí que algunos colegas de la frontera que pues, usted también le gustó el teatro y que cambió la... ¿Cómo no? Fui primera actriz de acá de mi pueblo, no hombre, qué barbaridad. ¿Por qué este cambio? O sea, ¿qué ha representado para usted el haberse sumado como abogada, como defensora de los derechos de los trabajadores a esta lucha que ahora pues ya está rindiendo frutos y a que ahora hasta la lleva a una diputación federal? Bueno, en la vida siempre hay que amar lo que hacemos y pues no hay nada oculto bajo el sol. Mi papá cambió mis aspiraciones, no había lana, tenía la posibilidad de estudiar para ingeniero petroquímico, y había sacado también previamente una beca en el Tecnológico de Monterrey. Y mi papá me sentó un día y me dijo, oiga, ¿usted cree que nada más es estudiar y sacar dieces? La formación de un ser humano en la vida, no. ¿Usted cree que es nada más buscar una universidad de prestigio a nivel internacional como el TEC de Monterrey? No. En el TEC de Monterrey estudia la élite del país y usted no forma parte de esa clase política, ni social tampoco. Así que usted va a estudiar aquí, en la Universidad del Pueblo, en la UACJ, y como aquí no hay ingeniería petroquímica y las otras ingenierías no le interesan, y yo que soy su padre sé perfectamente bien cuál es su talento, la voy a inscribir en Derecho. Me inscribieron en Derecho, punto. Me opuse, los primeros 3 semestres saqué las peores calificaciones de la historia de mi vida para tratar de golpear un poco a mi papá después de haber sido una excelente estudiante en la preparatoria, en la icónica y célebre preparatoria del Chamizal, pues entonces llegué a golpear a mi papá con muy malas calificaciones ya cuando entré a Derecho para ver si así me sacaba, pero pues no, así fue. Me hice abogada por ahí en 6º semestre. Algún maestro, el licenciado Elfego Bencomo, que nos daba derecho administrativo, me hizo que me enamorara del derecho. Empecé a ver el derecho de otra forma a partir de esa clase. Así nos pasa en la vida. Es terrible que a la edad de 17 años tengas que elegir qué es lo que vas a hacer. En un principio yo me peleé mucho con mi papá porque dije, bueno, en una sociedad patriarcal que podías esperar, ¿no? Ser como mujer la víctima de este gran macho que fue mi papá, pues... siempre fue mi primer acto de rebeldía contra mi papá, pero al final del día, cuando le tomé amor al derecho, cuando empecé a trabajar de obrera, cuando vi los maltratos que padecía la clase obrera en la industria maquiladora y empecé a relacionar el sufrimiento del pueblo con lo que podía hacerse en un momento dado si aplicábamos la ley a su favor, pues me enamoré del derecho y así terminé defendiendo obreros. ¿Qué representa para usted, licenciada, como una mujer empoderada, encabezar este movimiento donde todos los líderes a que se enfrenta son hombres y sin duda con una mentalidad machista y misógina? Pues mire, significa que los ovarios han pasado durante todo un siglo o más por grandes luchas y que ahora tienen que aumentar el peso. Hace un tiempo un hombre me dijo que yo era vato y se quedó muy grabado en mi mente que este hombre me dijera esto. Después de los años entendí que muchas de mis conductas han tenido que masculinizarse para poder llegar a consolidar mis proyectos. Así que mi forma de hablar, ¿no? Que es fuerte, concisa. A veces utilizo hasta palabras altisonantes porque no me hacen caso la clase trabajadora y bueno, se me critica mucho por eso. Pues soy hocicona, siempre he sido poquito, no me dejo manipular por nadie. Soy feminista, sí, de alguna forma soy feminista, no de todas las formas, pero soy feminista, aunque algunas compañeras dicen que no se puede ser parcialmente feminista o no, y unas me excluyen de ese gremio, ¿no? Y algunas otras me convocan a que modifique mi pensamiento, pero sí creo
Desde mi eslogan, que ha sido el mismo que utilicé la primera vez, yo les decía que en mi pueblo he participado antes que esta 2 veces en política. Esas veces sí hice campaña. Y mi eslogan de campaña siempre fue: por la mujer y la clase obrera daré la guerra. Y sigue siendo el mismo hasta la fecha. Creo que las mujeres son prioridad porque son la primera línea en el combate en esta lucha obrera en el país. Son ellas las que han estado al frente, son las que más padecen el capitalismo, las malas decisiones de gobierno, son las que no tienen guardería, son las que el gobierno no ha hecho nada porque más del 80% de los hombres que las abandonan no cumplan con su obligación alimentaria para con sus hijos y se vuelva un verdadero viacrucis para ellas y para las nuevas generaciones el tener vida en esta jungla. Yo creo que es muy importante que no se pierda de vista que como mujer, por supuesto, tengo todo el compromiso con las feministas de las 4T de que nuestra agenda debe ser prioritaria y enfocada a defender de género, por supuesto, que son las mujeres y que seguimos siendo tan golpeadas, me incluyo. Yo creo que si no defendemos a las mujeres, no defendemos la vida. No se puede ser santurrón, por ejemplo, hablo de los provida, y defender la vida y golpear a quien la da, que son las mujeres. ¿Cómo lograr, Susana Prieto, que las mujeres trabajadoras conozcan temas de equidad de género y los apliquen en su entorno laboral y social para combatir las agresiones, los acosos sexuales y laborales que han padecido por años? Hemos visto los feminicidios de Juárez que siguen siendo una afrenta a todo el país. ¿Cómo lograr que estas mujeres pues sepan que tienen derechos y los apliquen? Bueno, pues es una constante. Yo tengo 30 años llevando ese mensaje. Creo que hemos logrado mucho. Hay muchas mujeres dentro de la clase trabajadora completamente empoderadas, mujeres que se han escapado del maltrato, de la violencia de género, que se han librado del feminicidio porque para prevenir el feminicidio tienes que erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones, en todas, empezando por las que hace el presidente de la República y continuando con la que realice cualquier hombre o mujer en contra de las propias mujeres, porque vivimos en un sistema patriarcal y eso incluye a la mayor parte de las mujeres en este sistema. Es lamentable para mí decir esto, pero es la verdad. La mayor enemiga de una mujer sigue siendo otra mujer. Y demostrarle, por ejemplo, a la clase trabajadora, a la clase obrera del país, que primero son las mujeres y que se reconoce su lucha y que se reconoce su esfuerzo y sobre todo su valentía de estar en primera línea es una constante. Nosotros tuvimos como primer secretario general a un hombre en el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, porque así lo eligieron, pero de acuerdo a nuestros estatutos, este año o este próximo periodo de 2 años tendrá que ser una mujer la líder del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, y será verdaderamente un orgullo estar posicionando a las mujeres de esta manera. Ahí sí te digo que nos ganó la equidad de género, que de alguna forma contemplan en las nuevas leyes electorales, y sí tenemos de nuestros 6 candidatos a regidores 2 mujeres y 4 hombres, pero eso no tuvo nada que ver con nosotros, sino con las reglas que se establecieron por el IETAM y también, por supuesto, con el número de candidatos que seleccionaron tanto el PT como Morena, que iban en alianza. Pero yo creo que hay que priorizar el trabajo de las mujeres y también hacerle la carga más ligera. La carga que presentan las mujeres, sobre todo las madres solteras, que son cada vez más en este país, es muy dura y yo creo que hay que empezar por motivarlas, decirles que son lo más importante que hay en la humanidad y que se tienen que amar y respetar porque son realmente seres inigualables. No tienen igual, no podemos ser igual que los hombres porque no lo somos. Abogada Susana Prieto, decíamos que es usted un ícono ya del movimiento de lucha en la frontera, ya le han compuesto corridos. Yo creo que además de las mujeres, los trabajadores se identifican con su forma de ser claridosa y entrona. Queremos que a través de los micrófonos de Cananea TV les envíe un saludo y un mensaje a estos trabajadores y trabajadoras de la frontera, pero también a todos los trabajadores del país. ¿Qué les dice a la clase obrera de México? La clase obrera le digo que no vamos a tratar de terminar con los privilegios de nadie.
que vamos a luchar porque los privilegios sean de todos, para que así como la élite del país sale adelante, tiene la oportunidad de mandar a sus hijos a las universidades, tener mejores salarios, también lo tenga la clase trabajadora. Han precarizado las relaciones obrero-patronales en todos los sentidos. No son solo los obreros y las obreras en la industria maquiladora ni los jornaleros y jornaleras en el campo los que están viendo la desigualdad. Lo están viendo también ya los universitarios. El pueblo de México ha permitido una serie de vejaciones a lo largo de la historia que cada vez se van recrudeciendo más. Entre más arbitrariedades permitimos, más se nos carga por ahí la mano. Se han acercado últimamente, por ejemplo, en Matamoros, los enfermeros y las enfermeras, que ganan el mismo salario que los obreros dentro de la industria maquiladora, después de haber ido años a la universidad con el sueño de formar, de tener familias en mejores condiciones económicas, y también los están precarizando como ustedes. Los universitarios salen de la universidad y no logran colocarse en buenos puestos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos buenos? Por la precarización de los salarios. Cuando logran acomodarse, por ejemplo, ya en una maquila acá en Ciudad Juárez, a la semana ganan 3,500 pesos los médicos, después de toda una larga trayectoria y todo un esfuerzo académico y también económico de sus padres por sacar adelante a los obreros y las obreras o a quienes tenemos origen humilde. Todos debemos estar en una posición de privilegio. Basta de falsos líderes vistiendo con guaraches de hule de llanta y con su morralito para acreditar que son humildes. No necesariamente eso nos va a llevar a la humildad. Queremos progreso, pero queremos progreso para todos y para todas. Que sea la clase trabajadora del país la que marque la agenda de y los gobiernos venideros, o que no haya agenda. Susana Prieto, le agradezco la presencia hoy aquí en el Vivand de la Utopía. Por mi parte es todo, amigos. Los espero en la próxima emisión, no sin antes recordarles, en alusión a esta luchadora social, que defender los derechos laborales de los obreros no es un delito. Y recuerde que aquí en Cananea TV, la lucha sigue. Susana Prieto.